Bueno, después de agradecerles esta gran alegría que es estar una vez más con ustedes, empiezo con felicitarles por este título, Putas, Brujas y Trágicas, y para que no parezca que quiera ser complaciente, empiezo con decepcionarle. Este título tan bueno no se lo inventaron ustedes. Los tres términos, putas, brujas y trágicas, están ya todos en la tragedia griega. Y ustedes van a estrenar Fedra el 30 y 31 de este mes, y precisamente la idea de Fedra, no solamente bruja y trágica, sino ante todo puta, está en la comedia griega, es una expresión de Aristófanes. Aristófanes, en su comedia L'Erane, pone en escena un duelo dramático entre Esquilo y Eurípides, y Esquilo acusa a Eurípides de haber llevado a la escena personajes indignos como aquella puta de Fedra. Estoy citando a Aristófanes. ¿Qué había pasado con la Fedra de Eurípides? ¿Por qué este personaje de la tragedia euripidea pudo escandalizar en su momento los espectadores de Atenas? No tenemos noticias certeras, pero la primera versión del Hipólito de Eurípides parece que fue un fracaso ante los espectadores y fue censurado por el público porque era demasiado atrevido y fue acusado de obscenidad. De esta primera versión del Hipólito de Eurípides, llamada el Hipólito Velado, no se conservan sino poquísimos versos en fragmento, pero la tradición erudita griega habla de un violento rechazo por parte del público que obligó a Eurípides a retirarlo, y evidentemente a eso se refiere Aristófanes cuando, para criticar a Eurípides, recuerda precisamente este atrevimiento de su Fedra. Parece que Fedra hubiese expresado directamente y con un lenguaje muy corpóreo su deseo para Hipólito, y eso no era previsto en la tragedia griega anterior, y que en escena, para expresar su horror antes el lenguaje inoportuno de Fedra, Hipólito se hubiese cubierto la cabeza con su manto. Y precisamente por eso el título de esta primera versión del Hipólito euripideo es el Hipólito Velado. Luego Eurípides escribió otro Hipólito, el Hipólito Coronado. Esta tragedia sí ha llegado hasta nosotros, y a pesar de que el protagonista sea Hipólito, es evidentemente una tragedia también sobre Fedra, sobre la heroína trágica, y allá sí hubo un gran consenso por parte del público. Fue una de las 4 veces en que en que Eurípides ganó el primer premio en las competiciones trágicas de la antigua Atenas. Es decir, esta vez Eurípides consiguió el favor del público, pero eso se debe a que el personaje de Fedra está profundamente transformado. Que esta vez la Fedra ya es la heroína que después conocemos por su vida teatral posterior, una mujer profundamente moral que sucumbe a su deseo, pero que se destruye precisamente en el momento en que reconoce el amor para Hipólito. Es una tragedia del conflicto entre amor y honra, ¿no? Entre amor y respetabilidad social. Hay que destacar que esta Fedra en el Hipólito de Eurípides
Es un personaje profundamente trágico porque allá no hay ningún tipo de culpa. Realmente el conflicto en el Hipólito Coronado se desarrolla entre dos diosas, entre la diosa de la casa, Artemide, y la diosa del amor, Afrodita. La culpa frente a las diosas no es de Fedra, es de Hipólito, que no por casualidad es el protagonista de la tragedia. Hipólito rechaza honrar a Afrodita, desconoce la fuerza del deseo. Esta es su culpa, esta es la transgresión, porque querer rechazar el deseo significa ponerse más allá de la condición humana, y eso es lo que hace este personaje, Hipólito, el cazador. Él se identifica completamente con Artemide, con la diosa de la casa, con un mundo salvaje, con el mundo de la sangre animal, y rechaza esa divinidad más dulce, más civilizadora, más pacífica, que es Afrodita. Pero la diosa del amor sabe ser también una diosa tremenda, y en el mundo griego los dioses aniquilan a aquellos que no lo son. Entonces Afrodite decide hacer morir a Hipólito y lo hace sirviéndose de Fedra como su instrumento. Pues Afrodite hace que Fedra se enamore de Hipólito, pero Fedra está casada con el padre de Hipólito, con Teseo. En el momento en que Hipólito se entera de eso y la rechaza, Fedra decide matarse, pero el padre Teseo se entera y maldice a su hijo porque supuestamente ha violado a Fedra. Fedra muere, pero antes de morir decide enseñar a Hipólito la humildad frente a los dioses. La acción teatral se desarrolla de esta forma. Aparece Fedra, que desde 3 días no ha tomado ningún tipo de comida, se está muriendo. La nodriza intenta saber cuál es la causa de su enfermedad. Al principio Fedra no quiere decir nada, porque incluso hablar de su amor le quita su honra de mujer casada, pero al final admite que está enamorada de Hipólito. La nodriza, y aquí interviene el elemento de la brujería, le promete preparar un filtro para quitarle esta pasión de amor, y en realidad la está engañando. La magia que dará sanación a Fedra es sencillamente hablar con Hipólito e intentar, ella se desestima, intenta convencer a Hipólito a aceptar el amor de Fedra. Pero Hipólito, ya lo sabemos, desprecia al amor, desprecia a Afrodite y en general desprecia a todas las mujeres. Hay un discurso muy violento de Hipólito contra las mujeres, y Fedra a este punto sabe que está completamente arruinada, que está rechazada. La nodriza ha hecho jurar a Hipólito que no dirá nada a Teseo de lo que ella le ha contado, pero Fedra de toda manera sabe que ya no podrá vivir honrada, que en cualquier momento su deseo puede ser conocido por Teseo, y decide morir. Y se mata. Pero antes de morir, escribe en unas tabletas de arcilla que Hipólito la ha violada y que ella se ha matado por eso, por haber sido violada y deshonrada por Hipólito. Y eso lo hace pensando que hay que enseñar la humildad a este hombre que se considera superior al poder del amor, que ha despreciado su deseo,
hay que enseñarle de una vez a respetar la diosa del amor. Teseo encuentra estas tabletas de arcillas, este objeto escénico central de la pieza, y maldice a Hipólito. Y lamentablemente Teseo ha recibido de su padre Poseidón, el dios del mar, 3 maldiciones que puede usar a su antojo, y usa una de estas contra Hipólito. Hipólito está desterrado y mientras se aleja de la ciudad aparece un toro, que es el símbolo de Poseidón. Este toro espanta a los caballos. Hipólito, como dice su mismo nombre, ¿no?, era un apasionado de las carreras de caballos, tenía una gran habilidad para frenar a sus caballos, pero esta vez los caballos se encabritan, lo arrastran y su cuerpo está destrozado por las rocas. Ya medio morir, ya medio en punto de muerte, lo llevan a su padre Teseo, y en este momento aparece la diosa, aparece Artemide y explica lo que ha pasado. Explica que Hipólito nunca ha violado Fedra, sino que todo ha sido una acción de Afrodite para vengarse del desprecio de Hipólito. Afrodite ha hecho enamorar a Fedra, Hipólito ha rechazado Fedra, por eso Fedra se ha matado, pero Teseo ha creído que Hipólito fuera un violador, lo ha maldito y entonces ha matado a su propio hijo sin saberlo y sin quererlo. Y en esta escena Hipólito reconoce a la diosa que él siempre ha adorado, y hay esta expresión realmente bastante desconcertante y muy poética en que la diosa le dice: tú mueres, pero mi amor te acompañará para siempre. Pues realmente Hipólito está enamorado de la diosa, pero la diosa no lo puede acompañar hasta la muerte y no puede llorar, porque una diosa no puede llorar y no puede acompañarlo hasta el momento último, porque una diosa no puede ver los estertores de un ser humano agonizar. Se retira un momento antes, después de haber salvado su honra y haberle garantizado que será honrado como un dios en la ciudad donde se ha desarrollado este drama. Y a este punto Artemide se retira, no sin haber explicado que ella, a pesar de ser una diosa, no ha podido hacer nada contra la intriga urdida por Afrodite, pues hay este pacto entre los dioses que cuando uno de ellos decide castigar a un ser humano por haberlos despreciado, los otros dioses no pueden intervenir para salvar al desgraciado. Y de esta forma se concluye la tragedia de Eurípides, el Hipólito coronado, donde también como en el Hipólito velado, el deseo de Fedra es un deseo inocente, pues realmente ella no ha querido, no ha podido actuar, sino sencillamente era la herramienta de Afrodita para vengarse del casto Hipólito, pero ella se mata por eso. Es decir, aquí hay un sentimiento de honra social que no le permite vivir este deseo de forma provocatoria como en la primera versión. Ella no se atreve a intentar seducir a Hipólito, es la nodriza que lo hace sin que ella lo sepa, porque ella solamente cree que la nodriza va a preparar un remedio mágico para su amor. Entonces ella es completamente inocente, e incluso la decisión de vengarse no es tanto la malignidad de querer arruinar al hombre que lo ha despreciado, sino es una venganza en nombre del poder del deseo, que es una fuerza universal, como ha destacado la nodriza en su intervención inicial,
cuando intenta convencer a Fedra a vivir su deseo hasta el fondo, porque es un poder que está por encima de cada uno de nosotros, que no tiene ningún sentido intentar oponerse en nombre de la virtud. Y de alguna manera es una venganza objetiva, no es Fedra que se venga de Hipólito, es el poder universal del amor que se vende de la pretensión de un ser humano de estar más allá de la naturaleza humana, ¿no? Y con eso concluyo sobre Fedra, de dónde nace este orgullo desmedido de Hipólito de pensar que él puede no amar inconscientemente de su amor para una diosa, que es una diosa salvaje, la diosa de la casa, una diosa virgen, una diosa de la sangre y no de la reproducción, en parte de su despiadada misoginia. Hipólito es el hombre que sueña, cómo sería hermoso si los seres humanos pudieran reproducirse sin necesidad de mujeres. Y allá hay uno de los discursos más antifeministas del teatro de Eurípides. De hecho, el origen de la tragedia está en un culto a un dios despedazado y luego resucitado que había en la ciudad de Trieste, que hospeda la tragedia. Entonces es, digamos, la muerte de Hipólito es, digamos, la muerte de un ser humano que ha querido ser Dios rechazando el sexo. Eso es la hibris, esa es la transgresión que está en todas las tragedias griegas, pero que en este caso es la transgresión de Hipólito mucho más que la transgresión de Fedra. Es una Fedra de alguna manera moralizada por su mismo sentimiento de culpa, que no le permite ni siquiera confesar su deseo, sino que se traduce inmediatamente en una voluntad de muerte. El momento en que más se expresa, que ahora le doy la palabra a Tania, pues ya hay mucho que comentar sobre eso, el momento en que el deseo de Fedra se expresa, digamos, desde el subconsciente y mucho más allá de esta personalidad tan moral que tiene el personaje a nivel consciente, es precisamente el momento en que ella ingresa en la escena. Está delirando, se ve claramente, el texto dice claramente que ella está fuera de sí y dice, ojalá yo no estuviera ahora en este palacio, ojalá yo estuviera en la selva cazando, echando flechas contra los animales, ojalá yo fuera la diosa de la casa. Claramente, ella sabe que Hipólito ama a la diosa de la casa e inconscientemente se sustituye a ella. Pero ¿qué significa para una mujer moral, griega moral, querer ser la diosa de la casa? Probablemente, en ese momento el inconsciente de Fedra, ¿no?, que sabe que la única manera de amar a Hipólito es ser la diosa de la casa que Hipólito ama, significa también recuperar una dimensión salvaje, una dimensión anterior a la polis, una dimensión anterior a la civilización, ¿no?, de mujer sacerdotisa, que contrasta completamente con su condición civilizada de esposa fiel de Teseo, que no puede permitirse traicionarlo, entre otras cosas por la responsabilidad ante sus hijos. Si su madre es una bruja, los hijos de ella y de Teseo estarán desprestigiados en la ciudad y difícilmente podrán llegar a ser reyes, y esa es una de las razones para las cuales Fedra se mata para no ser juzgada. Bueno, buenas tardes. Yo complemento acá con una pregunta, Luca. Entonces, finalmente, en tu interpretación de esa obra, de esa tragedia, sería, digamos, en esa oposición de esas dos fuerzas o de esas dos tendencias, de esa tendencia civilizatoria, moralizante, donde nos dice que ningún ser humano puede superponerse soberbiamente al poder del deseo, al poder del sexo, de la sensualidad,
que lo planteabas, finalmente es como una tendencia civilizatoria, moralizante, como de normalización. Bueno, todos los seres humanos han de prevalecer esa fuerza del deseo, la fuerza de Afrodita, por encima de ese instinto, digamos, salvaje y menos civilizatorio. Entonces, una pulsión entre esa tendencia civilizatoria y moralizante y otra pulsión con ese estado, digamos, más salvaje, que sería como esta Fedra puta. Entonces, digamos, esa Fedra esposa contrapuesta a la Fedra puta, que también está reivindicando ese estado anterior a lo civilizatorio, de mujer sacerdotisa, salvaje, y que se explicita en ese primer monólogo donde ella dice: quiero ser como Artemisa, quiero volver a mi estado salvaje, como renegando de todo ese estatus de esposa, ese estatus moral, digamos, que la sociedad le confiere como esposa de Teseo. Entonces, en tu interpretación, ¿cuál ves que finalmente es la tendencia que prevalece según la mirada de Eurípides? Creo que prevalece la fedra moral, pero que la locura es la forma en que se expresa la identificación inconsciente con una diosa bárbara, con la diosa de la casa, pero que es el objeto de amor de Hipólito. De alguna manera ambos son transgresores respecto a la forma civilizada de ser que sería el matrimonio como norma social. Una por exceso de deseo y el otro por exceso de frialdad. Y bueno, también ahí hay una ruptura, y es que hay algo como de alguna manera incestuoso en ese amor de Fedra por Hipólito, pues porque ese sería como su hijastro, sería el hijo de su esposo. Entonces ahí también habría una transgresión que ella, en ese carácter moral que finalmente tiene, no puede permitirse esa transgresión de esa ley natural, que es la ley de prohibición del incesto. Entonces, bueno, muy interesante. ¿Con cuál vamos ahora? Bueno, eso que hablábamos de las tendencias destructivas de las figuras femeninas en la tragedia. Hemos hablado ahora especialmente de Fedra, porque ustedes van a montar una Fedra, y tal vez podríamos añadir que en la historia posterior de Fedra se acentúa aún más esta tendencia moralizante en la Fedra barroca del trágico francés Racine, pero no quiero ahora detenerme en eso porque nos llevaría demasiado lejos, sino bien hablar de otras figuras de mujeres salvajes en la tragedia griega, que ahí la tenemos evidentemente en las bacantes Eurípides. Esa componente femenina del cortejo báquico en las bacantes, la última tragedia de Eurípides, el transgresor es el rey Licurgo, que intenta prohibir el culto de Bacchus y que acaba despedazado por el cortejo de las bacantes, conducido por su propia madre, la reina Agave. Entonces vemos que en el horizonte de la tragedia griega, que es una tragedia profundamente civilizada, es una reflexión de la polis sobre sí misma, está siempre este mundo salvaje, ¿no? De la montaña, de la casa, del bosque, de lo no domesticado, y que en este mundo salvaje la figura femenina desempeña un papel muy importante, porque Fedra tal vez solo desea ser salvaje como Artemide. Indudablemente las seguidoras de Dioniso logran ser salvajes como es salvaje su Dios. Tal vez es el caso que Tania nos hable de otra, seguramente no puta, pero porque al contrario muere virgen, pero sí profundamente trágica, de estas heroínas de la tragedia, que es Antígona.
Pues Antígona es una, digamos, es una de las tragedias que más conocemos en nuestro medio, en el teatro colombiano. Se ha montado mucho Antígona también, unas versiones actualizadas, porque es finalmente esa reivindicación de ella como hermana, de esos dos guerreros que se mataron mutuamente, sus dos hermanos, Polinice y Eteocles, en esa guerra por la toma de la ciudad, y que finalmente ella reivindica esa ley natural de sepultar a los muertos, de hacerle las honras fúnebres a sus hermanos, no importa en qué bando estaban jugando. Y digamos ha sido una tragedia que es tremendamente vigente si nosotros lo vamos a pensar en el contexto de nuestra actualidad colombiana, donde en la guerra las madres están siempre honrando esa memoria de sus seres queridos, no importa en qué bando jueguen. Entonces introduzco esto para hablar de esa capacidad de Antígona de permanecer en su posición, en el deseo de honrar a Polínice, aunque el rey Creonte se opone a ello, y finalmente es por ello que decide matarla, sepultarla en vida, enterrándola como digamos en una celda subterránea. Y entonces Antígona está digamos representando, significando la fuerza de esa ley moral, de esa ley natural, de sepultar a los muertos, de velar por su progenie, de dar cumplimiento como a ese lazo de sangre que los une, sin importar las circunstancias políticas, que por el contrario, sí es lo que tiene en cuenta Creonte, que superpone todo ese mundo de las leyes y de la defensa de la soberanía. Y entonces, como Polínice fue el traidor, no merece ser sepultado, sino que se lo coman los buitres en el desierto. Entonces esa sí es una salvaje, porque Antígona permanece en su postura, él lleva su acción hasta el final, hasta que esto le cuesta la vida. Me gustaría destacar el nexo entre esta condición fuera de la sociedad, que es típica de los personajes trágicos, aislados, algo les impide participar en una vida social normal, pero que es muy evidente en el caso de Antígona. Antígona no puede vivir la vida social normal para una mujer. De hecho, ella sacrifica su matrimonio a este deber de enterrar a Polínice y muere virgen, y uno de los elementos fundamentales de la tragedia, y que esta tumba subterránea en que Creón la condena a morir sustituye el lecho nupcial donde ella hubiese tenido que juntarse con Hemón y engendrar hijos, ¿no? Entonces ella no cumple con el destino normal para una mujer griega integrada en la sociedad, y eso es entonces su drama de estar fuera de la ciudad. Hay una contraposición muy fuerte, incluso a nivel lexical, en uno de los branos corales. Sófocles exalta la potencia del ser humano, su capacidad de dominar la naturaleza, y utiliza esta expresión: cuando está arriba en la ciudad, ipsipolis. Es decir, el hombre es fuerte gracias a su vida social, es su vida social que le asegura la dominación sobre la naturaleza. Pero inmediatamente después se habla de Antígona como apolis, extraña a la ciudad, porque rechaza las leyes de la ciudad, rechaza esta ley que es la más importante para una mujer, que es la ley del matrimonio. Y de hecho hay un punto interesante y también implícitamente incestuoso, que este comentario que hace Antígona: si Polinice fuera mi hijo, yo no lo haría, porque si hubiese perdido un hijo, podría engendrarme otros. Si hubiese sido mi marido, tampoco lo haría, porque siempre podría casarme con otros.
pero yo no puedo tener otros hermanos. Mi único hermano era Polinice, por eso yo no puedo dejar de sepultarlo. Aquí parece que el vínculo entre hermano y hermana es más importante que los vínculos de la procreación y del matrimonio, que es la institución que garantiza la procreación. Pero eso parece casi una regresión a un estado anterior al tabú del incesto, del que destacábamos antes la función civilizatoria. La sociedad nace cuando dejamos de reproducirnos a través del incesto, sino cuando buscamos nuestros partners fuera de nuestro grupo. Eso es muy importante. En el momento en que hay una obligación de salir de la endogamia y de crear lazos sociales cada vez más estrechos, precisamente a través de esta obligación de buscar su esposo, de buscar su esposa fuera del vínculo de sangre. Entonces, de esta forma, podemos decir que también Antígona es una salvaje. Finalmente, Antígona se opone a ese derecho de Estado que está representado en Creonte, y ella reivindica, digamos, un derecho natural, un derecho de la sangre, la justicia de la sangre. Entonces, al reivindicar ese estado anterior y oponerse a esa tendencia civilizatoria de Creonte, pero también recordemos el diálogo de ella con Ismene, que es muy significativo. O sea, Ismene le dice, no protestes, o sea, quédate callada, nosotros no podemos contra esto, usted es más fuerte que nosotros. Ismene está representando, digamos, a la mujer griega tradicional que estaba destinada solo a permanecer encerrada en el gineceo. Ella no podía participar de la vida pública, no podía tener puntos de vista políticos, no podía influir tampoco en la política, sino que estaba solamente destinada a la reproducción. Y entonces, cuando Antígona, contraviene todo este principio de la reproducción y decide que no importa si muere virgen, pero ella va a cumplir esa ley de la sangre, entonces ella está haciendo una gran transgresión, no solamente porque decide honrar a su hermano sepultándolo contra la ley de Estado, sino porque tiene el coraje de, afectar su futuro y decir, o sea, superponer esa necesidad de enterrar a su hermano a su matrimonio y al hecho de que también eso le supone morir virgen, es decir, es una doble transgresión. Entonces ella sí reivindica como esa tendencia más bárbara, más natural, más salvaje, que era inusitada en la Grecia de entonces, ese carácter tan, de reivindicación de lo bárbaro y lo salvaje en una mujer, porque la condición social de la mujer en Grecia era completamente subalterna y ausente. La mujer era ausente de la vida pública. Entonces es una gran transgresión la que hace Antígona, y eso finalmente es lo que le cuesta la vida, y pues todo el desenlace fatal de la tragedia, donde también muere Hemón porque se suicida al encontrar que su amada se ha ahorcado en esta tumba bajo tierra a la que la condenó Creonte. Hay una trilogía donde la dimensión civilizatoria de la tragedia es especialmente evidente y que ha sido interpretada como una representación de la transición del matriarcado al patriarcado, y es la Orestiada de Esquilo. Allá el personaje central, Oreste, venga sobre su madre la muerte de su padre, está perseguido por unas diosas que tienen como tarea vengar los delitos de sangre al interior del grupo familiar, entonces que son unas diosas bárbaras de la sangre. Ellas persiguen a Oreste, lo vuelven loco, con sueños, con alucinaciones, con visiones sangrientas, hasta que un dios solar, un dios de la forma,
Apolón lo guía hacia el tribunal de Atenas y allá un tribunal humano, un tribunal democrático, lo absolve, declarando no culpable Orestes por haber matado a su madre, porque ha vengado a su padre. Los votos de los jueces se equilibran y Atenas, la diosa de la razón, da el voto decisivo que absuelve Orestes. Pero esta trilogía, que parece ser el triunfo del patriarcado racional y de la democracia, es también una trilogía profundamente femenina, dominada por dos o tres grandes figuras trágicas. Clitemnestra, la asesina del marido Agamemnón, matada por el hijo Orestes; Casandra, la profetisa por definición, por antonomasia; y Electra, la hija de Clitemnestra, que ayuda al hermano Orestes a vengarse de su madre y a asesinarla. Clitemnestra es un personaje muy fuerte, pues ella ejecuta con total frialdad la venganza sobre Agamemnón, y mientras que en un primer momento disimula hipócritamente ante el marido, al final, frente al pueblo de Argos, reivindica plenamente su acción como una venganza por su hija Ifigenia. Agamemnón había cometido un crimen de sangre, sacrificando a su hija Ifigenia para que la flota griega pudiese zarpar con vientos favorables y llegar a Troya. Había sacrificado el vínculo de sangre a la razón política, en cierto sentido en la misma línea de Creón. El espacio público había prevalecido sobre el espacio familiar y su condición de jefe de los griegos sobre su condición de padre. Esta acción está presentada como transgresión en el primer coro del Agamemnón, donde se habla de la justicia de Zeus. Se acuerda este dilema trágico en que se había encontrado Agamemnón, y en el final de la primera tragedia de la trilogía, el Agamemnón, Clitemnestra afirma que es Ifigenia que se está vengando de su padre por medio de ella, ¿no? Y que Agamemnón se vaya al reino de los muertos y que allá encuentre Ifigenia lista para echarle los brazos al cuello y felicitarla, ¿no? Ese es el sarcasmo, terrible sarcasmo de Clitemnestra, que provoca un conflicto, uno de los conflictos más violentos entre un coro en la tragedia griega y un personaje, pues el anciano que representa el coro se indigna frente a estas palabras y quisiera desterrar a Clitemnestra, y entonces muy brutalmente Clitemnestra le recuerda: ustedes son siervos, obedezcan a quien tiene el poder, y en este momento el quien tiene el poder en Argos soy yo. Y Clitemnestra luego es un personaje que está profundamente en la esfera del sueño. Los sueños en que estaba angustiada por lo que podía pasar a su marido durante la guerra, evidentemente esa es una mentira hipócrita de Clitemnestra, que dice a Agamemnón: cuánto estuve atormentada por las pesadillas que te hubiese podido pasar algo. Pero esta mentira se vuelve realidad cuando luego ella está atormentada por sueños de que Orestes pueda regresar, de que Orestes pueda matarla. Entonces es un personaje que vive también en la forma de la locura su remordimiento, y al final la venganza se materializa a través de su hija Electra, que también es parecida a Antígona, también es una heroína de la rebelión. Clitemnestra tiene el poder en Argos, la trata como
una sirvienta, amenaza en cualquier momento de desterrarla si ella seguirá faltándole de respeto, y Electra no acepta olvidar la muerte del padre, sigue reprochando a Clitemnestra. Clitemnestra dice: eso ha pasado, ahora no se va a hablar de eso, con todo el peso del poder exige el olvido, y Electra es la heroína de la memoria. No, yo no me olvido, y se juega evidentemente la vida con eso, o cuanto menos el destino. Es la heroína de la fidelidad al pasado. Luego regresa Orestes, y la venganza pasa a través de este vínculo hermano-hermana, que evidentemente tiene una potencia enorme en el mundo incestuoso y bárbaro anterior a la civilización del matrimonio esogámico. Pues solamente cuando se ha reconstituido la pareja hermano-hermana, cuando Electra ha reconocido a Oreste, la venganza se vuelve posible. Y Electra ayuda a Orestes a matar a la madre de Egisto. Egisto es un personaje muy despreciable. Es un cobarde que no es capaz de matar él mismo a Agamenón, a pesar de que tendría todo el derecho a hacerlo, pues su padre ha sido matado por el padre de Agamenón. Se esconde detrás de Clitemnestra. Es un personaje realmente de muy pequeño tamaño. La heroína es Clitemnestra, y la antieheroína. Electra tiene una historia más profunda, una historia de mayor éxito trágico que Orestes. Pues en apariencia Orestes es el hombre liberado del sentimiento de culpa, y digamos, esto parece casi la afirmación de la democracia en el mundo griego, el poder que se separa de este vínculo de la sangre, de la dimensión familiar, y la ley que sustituye la venganza, ¿no? Entonces ha sido celebrada por este valor civilizatorio. La venganza es algo privado. En el momento en que aparece la autoridad estatal, se puede establecer un principio de abandono de la venganza privada, y el vínculo de la sangre ya no es un absoluto, sino se subordina al consenso de los ciudadanos, ¿no? Entonces el poder pierde su dimensión sagrada, religiosa, y se vuelve un asunto de consenso, un asunto de debate, de discusión, y de alguna manera la racionalidad sofística, la racionalidad de la discusión triunfa sobre la sagralidad del poder. Y eso es el momento en que Pasolini retoma la tragedia de Esquilo y la desarrolla a su manera. Y me gustaría concluir esta presentación de las heroínas trágicas con la Electra de Pasolini. Pues Pasolini retoma la tragedia esquilea con la victoria de Orestes y explicita la interpretación política de la tragedia. Ya en la democracia, las diosas de la venganza, las Erinis, se han vuelto Euménides y se separan de la ciudad. Orestes las envía al campo y que aparezcan solamente en su. Es decir, la democracia está asociada con la capacidad de separar la vigilia del sueño. Lo barbárico, lo salvaje, tiene derecho de ciudadanía, pero la tiene en el sueño. Y el sueño no es la realidad de la vida pública. Esa es la gran apuesta de Orestes. Si las diosas de la venganza permanecen como diosas del sueño, como diosas del pasado, pero del pasado que nos gusta recordar, pues la democracia funciona e iremos avanzando. Y claramente es una alegoría del liberalismo. ¿Qué pasa? Que el pasado regresa de la forma más violenta. Estas diosas
de la venganza abandona, una mitad de ella abandona el campo, se transforman en serpientes y en el momento en que aparecen estas serpientes en la ciudad, Electra se rebela contra Orestes y quiere restaurar el antiguo mundo. Es claramente una metáfora del fascismo. Electra guía contra el democrático Orestes una reacción en nombre del pasado, en nombre de la sacralidad del poder contra el poder que nace del consenso. La otra mitad de las diosas del pasado, de las Eumenides, permanecen en el mundo campesino. Y ese es un motivo profundamente pasoliniano, ¿no? Pasolini decía, yo soy una fuerza del pasado. Y entonces sigue esta gran alegoría política que es el Pílades de Pasolini. Los campesinos se rebelan, Pílades, el amigo de Orestes, desenmascara la democracia burguesa y conduce una rebelión campesina. Estamos en los años 60, es muy fácil imaginar una alegoría de las revoluciones en el tercer mundo, del maoísmo, de la revolución cubana. Llegan muy cerca de la ciudad de Argo, parece que el mundo campesino está para apoderarse del mundo urbano y llevar a cabo una revolución igualitaria. Mientras tanto, Orestes y Electra han hecho la paz, la democracia liberal se ha escondido detrás de la reacción fascista, y en este momento, de un día a otro, Pílades y su ejército revolucionario se despiertan y se dan cuenta de que el mundo ha cambiado y que ya no hay un enemigo para combatir, porque el poder burgués se ha transformado, ha logrado ser más nuevo, más capaz de crear futuro que la ilusión revolucionaria, y ha surgido un nuevo mundo, que sigue siendo un mundo burgués, pero es un mundo en que ya no hay ninguna oposición posible, porque el neocapitalismo ha logrado integrar todas las clases en su unidad. Y entonces no hay, es esa situación que encontramos también en el Calderón y en otras piezas del teatro de Pasolini, del desamparo frente al fracaso de la revolución, frente a una burguesía que se ha vuelto clase total y que no admite ya oposiciones. ¿Y qué hace Pílades en esta situación de desamparo? Él es derrotado y también está derrotada Electra. La fidelidad de Electra al pasado, su sueño de ser fiel ya a la asesinada Clitemnestra, ya no al asesinato, igual que lo había sido al asesinato Agamenón, de luchar para la restauración de una monarquía sagrada, ya no tiene sentido, y la tragedia se acaba con un extraño encuentro erótico entre los dos, entre Pílades y Electra. El revolucionario encuentra que la fascista es su hermana, en eso se sustituye a Orestes, ¿no? Realmente Electra es la hermana de Orestes, y Pílades, antes de volverse revolucionario, había sido el segundo de Orestes, lo admiraba, pero era el tímido frente a Orestes, que sabía hablar en público, el introvertido e invertido, ¿no? Con todo el sentimiento de su pederastía, situación típicamente pasoliniana, y en este momento él se sustituye a Orestes y viola a Electra, es decir, transforma la unidad hermano y hermana en una relación incestuosa en que el revolucionario se junta con la fascista. Y la atracción inconsciente hacia su opuesto se explicita porque él se da cuenta de que su ilusión revolucionaria en realidad era nostalgia del pasado, era nostalgia del mundo campesino, que se encuentra con otra nostalgia, la nostalgia de la reaccionaria, la nostalgia de la fascista,
por un mundo de la sangre contrapuesta al mundo de la discusión, del acuerdo y del espacio público. Y después hay un monólogo final de Pílades sobre la absoluta falta de perspectivas políticas, pero probablemente el punto culminante de la tragedia de Pasolini es reconocer la afinidad con lo que más cercano, ¿no? Esta paradójica unión del revolucionario y de la fascista. Y en eso Electra se revela uno de los personajes más poderosos del teatro griego, como la heroína de la memoria, en cierto sentido como hermana de Antígona, pero es su hermana reaccionaria, ¿no? Siendo Antígona la rebelde frente al poder, Electra representa esta manipulación ideológica, que es la esencia del fascismo, con que el pasado se vuelve la legitimación del poder opresivo y la memoria se vuelve la negación del futuro, fidelidad al pasado para traicionar el presente. Y la duda que Pasolini nos deja es qué es esta ambigüedad profunda de la figura del revolucionario, qué es esta simpatía para Electra, qué significa la nostalgia del pasado, ¿no? Puede ser el amor para el pasado una fuerza revolucionaria o realmente significa una traición al ideal revolucionario. Pasolini, como siempre, plantea preguntas más que ofrecer respuestas. Bueno, este último paralelo que nos hace Luca, permitidme Luca, está en una obra de teatro de este maravilloso ejemplar. Es un libro que no ha llegado mucho a Medellín, realmente son muy